Acto 02, parte 01. Weaver había esperado la luz del día para sentirse en la cima y muy cerca del triunfo al terminar una exitosa invocación. Después de pasar la noche previa en una fiera batalla contra los inquietos pollos, había estudiado en su cama esa noche, satisfecho con el placentero manto de su logro, y... ¿Cómo pasó esto? Con un viento seco que soplaba fuertemente sobre el parque público de Shinto, Weaver se sentó en una banca, enroscando su cuerpo ante la soledad y el frío. Aún no podía entender lo que había pasado. ¿Cómo es que mi plan se echó a perder? La invocación fue un éxito, eso era un hecho satisfactorio. Durante la exitosa invocación, el estatus del Servant convocado todavía era desconocido para Weaver, era de la clase Reader, aunque no era uno de los 3 caballeros mayores, sus habilidades básicas estaban por encima del promedio, sin duda, era un Servant poderoso. En el momento en el que vio la silueta de un gran esqueleto que se elevaba desde el círculo de invocación, detrás del humo blanco, Weaver se encontraba tan exaltado que por poco hice bien en sus pantalones. Pensando detenidamente, la situación se había tornado difícil en ese punto. Según el conocimiento de Weaver, un familiar era la mascota de quien lo invocaba, una existencia que podía apenas sobrevivir en el presente gracias al prana suministrado por un magus. Un muñeco de madera que podía ser usado para practicar, eso era en esencia un familiar, así que él había imaginado que un Servant podría ser básicamente lo mismo, más o menos. Pero la cosa que surgió del círculo de invocación. Desde el inicio, el alma de Weaver fue sobrepasada por sus ojos afilados que brillaban como una espada. En el instante en el que hicieron contacto visual, de forma instintiva tuvo la sensación de que el Servant era poderoso, y estaba abrumado como un animal pequeño. La abrumadora presencia del gigante obstaculizaba su visión. A causa del olor de su cuerpo, Weaver comprendió que se trataba de la fragancia de un cuerpo con una gran musculatura y de grandes dimensiones. Olvidando la sutileza acerca de verlo como si fuera un fantasma o un familiar, en realidad era un tipo gigantesco. Weaver sabía que ese espíritu heroico atraído por el Grial no era solo un espíritu libre, ellos obtenían un cuerpo físico para existir en este mundo y en este tiempo, pero la aglomeración masiva de músculos del ente que estaba frente a él, no era una imagen virtual o un fantasma. La sensación de peligro que le causaba estaba fuera de proporción en lo que Weaver había imaginado. Sin importarle nada, Weaver odió a ese hombre grande. No era solo porque Weaver fuera un poco más bajo que el promedio, ciertamente, su cuerpo tendía a ser frágil porque en su infancia no había hecho otra cosa más que estudiar y había tenido poco tiempo para fortalecer su cuerpo, pero nunca pensó que eso era una debilidad, sino que Weaver se sentía orgulloso de haber pulido su intelecto. Pero, la verdad, una cosa tan obvia como su intelecto no sobrepasaba los músculos del hombre grande, sin importar que, no tardaría en jugar con un alma o con una roca con sus puños y hacerlos pedazos en un instante. No había tiempo para comenzar una discusión, ni tampoco tenía sentido usar magia, tenía que ser breve. Así era, una vez que se aproximara a los puños de ese saco de músculos. Así que te pregunto, tú debes ser mi máster, ¿no es verdad? ¿Eh? Esa fue la segunda pregunta del hombre grande, que usó una voz tan fuerte que podría sacudir la tierra. Sus sentidos se rindieron ante la primera pregunta que hizo usando una voz que era difícil no escuchar. Ah, sí, quiero decir, yo soy tu máster, me llamo Weaver Velvet, ese es mi nombre, soy tu máster. Aunque era en verdad inútil en varios aspectos, Weaver se aferró con todas sus fuerzas a un farol para permanecer de pie ante la masa de músculos que estaban frente a él, incluso se sintió dominado por la psique del despreocupado gigante. Entonces el contrato está completo, así que chico, ¿puedes guiarme a algunos archivos inmediatamente? ¿Eh? Weaver se encontraba en las nubes por segunda ocasión. ¿Algunos libros? Estoy diciendo libros. Repitió el gigantesco Servant para sí mismo tristemente, acercándose a Weaver, extendió uno de sus brazos que parecía la raíz de un pino. Voy a ser asesinado, pensó Weaver inmediatamente, mientras sentía como si flotara. El gigante tomó su cabeza y cuidadosamente lo levantó. Weaver no se dio cuenta hasta que cayó al suelo. Notó que esa era la razón por la que su interlocutor se veía cada vez más grande. Si eres uno de esos magi, deberías ser capaz de proveerme de algunos archivos. Ahora llévame, necesitamos prepararnos para la guerra. ¿Guerra? Lo recordó ahora que lo mencionaba. Weaver simplemente se había olvidado de la guerra por el Santo Grial. Como vivía como un total allegado en una casa particular, Weaver no tenía ninguna clase de archivos, y llevó a regañadientes al Reader a la biblioteca.
La biblioteca central de la ciudad de Fuyuki estaba en el parque público del área de Shinto y todavía estaba en construcción. Francamente se sintió torpe por caminar por la ciudad a mitad de la noche. Con el extraño caso reciente de asesinato, la policía frecuentemente anunciaba estado de emergencia. Weaver sintió como si los grandes músculos que se encontraban delante de él podrían ocasionar que fueran más que solamente cuestionados por la policía. Afortunadamente, tan rápido como salieron del parque, el gigante se volvió invisible. Esa debía ser una habilidad que los Servants poseen. Usar su forma espiritual. Weaver se sintió aliviado ya que de esa forma no se vería sospechoso a diferencia de ir caminando junto a un hombre grande con armadura, pero sentía la presión de ser seguido por esa sobrecogedora presencia. Por suerte, no se encontraron con nadie mientras cruzaban el gran puente de Fuyuki para ir al área de Shinto. Al llegar al parque público, Weaver apuntó a un edificio de moderna arquitectura. Debe haber bastantes libros ahí. Entonces la opresión que Weaver sentía suavemente se fue. Aparentemente, Rider entró al edificio en su forma espiritual. De esta forma, habían pasado ya 30 minutos desde que el gigante lo dejó atrás. Liberado de una amenaza que no alcanzaba a comprender, finalmente fue capaz de tranquilizarse y ordenar sus pensamientos. ¿Cómo fue que pasó esto? Weaver colocó su cabeza entre sus manos, al recordar la lamentable actitud que mostró en los instantes previos. Aunque sea poderoso, el Cervantes su contratista, como el máster que era, Weaver era el único que tenía que tomar el liderazgo. El Servant que había invocado Weaver era definitivamente fuerte. Eso era natural si se consideraba la historia de la reliquia que había robado de Kainet. Se trataba del espíritu heroico Alejandro, también conocido como Iskandero Alexandros. La razón por la que era conocido por diferentes nombres fue por los idiomas y la pronunciación de los diferentes pueblos de la tierra que conquistó, ya que era el rey de los conquistadores. Ascendió al trono de Macedonia con solo 20 años de edad, llevó a la Grecia antigua a invadir Persia, después a Egipto, llegó hasta el oeste de la India durante las campañas del Este, llegó a ser un gran héroe en tan solo 10 años. Él era literalmente el gran rey que construyó la civilización helénica y dio origen a la era helenística. Aunque era un grande entre los grandes, una vez que fue invocado como Servant, tenía que seguir las órdenes de su maestro. La principal razón de esto es que en este mundo y en este tiempo depende de Weaver. Si él cesa de suministrarle prana seguramente desaparecerá. Hay una razón por la cual los Servants responden al llamado de un máster, y la razón es porque ellos participan en la guerra por el Santo Grial junto a su máster. Al igual que ellos, quieren obtener el Santo Grial, también poseen el deseo de obtener ese artefacto que concede deseos. Y por ese motivo deben luchar hasta que solo uno permanezca con vida. De esa forma también ellos junto a su máster obtendrán la gracia del Grial. En otras palabras, era natural la cooperación entre Masters y Servants. Además, los Masters también poseen las cartas de triunfo que representan los sellos de comando. Dichos sellos podían ser utilizados para 3 órdenes absolutas. Eso era lo que definía la relación entre el Servant y su Máster. El Servant no se podía oponer a una orden de uno de los sellos de comando. El Servant no se podía oponer a una orden de cada uno de los 3 sellos de comando aunque fuera una orden irracional como por ejemplo, la autodestrucción. Esta cláusula era el punto central del sistema de contratos hecho por una de las 3 familias del origen, los Makiri. Por otra parte, si el máster usaba sus 3 sellos de comando se exponía a la posible rebelión de su Servant, pero era un riesgo que se podía evitar siempre y cuando el máster actuara con cuidado. Sí, mientras los sellos de comando estuvieran en su mano, suprimiendo su irritación y alojándola en su estómago, Weaver que estaba en trance, miró su mano derecha riéndose. Él podía ser una masa de músculos, pero no tenía ninguna razón para oponerse al Magus Weaver Velvet. Tan pronto como el Servant vuelva, le restregaré esa regla inviolable en el rostro, pensó. De pronto, mientras Weaver se encontraba reflexionando, se escuchó un sonido parecido a un rugido. ¿Eh? Saltando por la sorpresa, volteó hacia las ventanas de la biblioteca y observó que las luces estaban siendo apagadas. El único que caminaba tranquilamente en ese lugar, materializado bajo la luz de la luna, no era otro que el Servant de Weaver, Rider. Por vez primera fue capaz de verlo claramente a causa de dicha luz. Su estatura fácilmente excedía los 2 metros, sus brazos y entrepiernas estaban al descubierto, no los protegía su armadura de bronce, y por el tamaño de sus músculos, daba la impresión de poder matar a un oso solo con sus manos. Además de la severidad cincelada en su rostro, tenía unos ojos con un brillo deslumbrante, cabello rojo y barba. Poseía una capa del mismo color de su cabello, estaba lujosamente decorada, se parecía al telón de un teatro.
El hombre grande parado frente a la moderna biblioteca formaba una escena graciosa, pero Weaver lo pasó por alto para concentrarse en las alarmas que resonaban de forma estridente, y prepararse para salir volando del lugar. Idiota. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿En qué estabas pensando al patear las ventanas de esa manera? ¿Por qué no entraste en la forma espiritual? Ryder extrañamente sonrió de buen modo, dándole 2 libros a un desafiante Weaver. ¿No podría cargar estos libros en mi forma espiritual o sí? Uno de los libros era bastante grueso y de cubierta dura mientras que el otro era delgado. Aparentemente Ryder los había tomado de la biblioteca, pero su máster no estaba dispuesto a permitir un disturbio en público por algo tan trivial. No seas lento. Corre. Tenemos que correr. Qué desagradable que te pongas así, ¿pareces un ladrón o algo parecido ladrón? ¿Qué pasa contigo? Ryder estaba atónito por el tono amenazante del grito de Weaver. Estás bastante equivocado, aquellos que corren bajo el amparo de la noche son ladrones nocturnos, alejarse victoriosamente es lo que el rey de los conquistadores hace después de un saqueo. No se puede discutir con él, pensó Weaver, rascándose la cabeza fuertemente. De cualquier manera, Ryder aparentemente quería caminar en mitad de la noche con esos 2 libros, pareciendo un cosplay sospechoso, y sin la menor intención de regresar a su forma espiritual. Con lo último que le quedaba de paciencia, Weaver apuró a Ryder, quien traía los 2 libros en sus manos. ¿Ya lo has hecho no? Ahora desaparece ahora. Desaparece inmediatamente. Oh, entonces te dejo esto a ti, no tienes que repetirlo tantas veces. Satisfecho, Ryder negó con la cabeza y se volvió invisible de nueva cuenta, pero Weaver aún no se sentía aliviado. La alarma de la biblioteca había llamado la atención de alguna empresa de seguridad. ¿No sabes cuánto tiempo les tomará a los guardias llegar o, qué demonios? ¿A quién le importa? Ah, rayos. ¿Cómo fue que pasó esto? Weaver no se dio cuenta de cuántas veces se había lamentado de la misma manera en lo que iba de la noche, solo se concentró en correr como un demonio. Cuando llegaron al otro extremo del gran puente de Fuyuki, sintió que ya habían corrido lo suficiente para estar a salvo. Ja, ja, ja. A pesar de ser alguien con poca autoestima, Weaver sintió que su corazón iba a estallar por haber corrido esa distancia tan grande, sin la fuerza siquiera para ponerse en pie. Se arrodilló junto al camino y observó una vez más los libros que Ryder había tomado de la biblioteca. Una antología de la poseía de Homero. Y. Un mapamundi. ¿Por qué? El lujoso libro de pasta dura era del poeta famoso de la antigua Grecia, el otro libro que era más delgado, estaba impreso a color y cualquiera pensaría que lo podría poseer cualquier estudiante. Desde atrás de un intrigado Weaver, un decidido brazo se extendió y alcanzó el atlas con las uñas. De nueva cuenta, Ryder con su gran físico se sentó con las piernas cruzadas en medio del camino, con un gran estruendo comenzó a hojear el atlas que le había quitado a Weaver. Hey Ryder, cuando mencionaste lo de los preparativos para la guerra, no puedes empezar una guerra sin un mapa, ¿que no es obvio? Aparentemente complacido, la cara de Ryder se iluminó con una sonrisa, y observó el contenido del atlas. Aparentemente se ha descubierto el fin del mundo, e incluso lo han puesto en una esfera. Ya veo, esto es lo que obtenemos cuando dibujamos al redondo planeta Tierra en papel. Hasta donde Weaver sabía, cuando un espíritu heroico era invocado como Servant por el Grial, este recibía información mínima, para que su conocimiento no entrara en conflicto con la era actual. Eso significaba que este personaje antiguo comprendía que la Tierra era redonda, pero Weaver no podía comprender por qué Ryder había actuado como un ladrón para obtener un mapa. Así que, muchacho, ¿dónde están Macedonia y Persia? Weaver se sintió desalentado ante la usual arrogancia de Ryder al llamar a su máster muchacho en vez de decir su nombre. Aún así apuntó con uno de sus dedos una parte del atlas, en ese momento. ¿Qué? Weaver se quedó de nuevo estupefacto por la emocionada explosión de risa de Ryder. Ja, 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 eso es muy pequeño. Tan solo esa pequeña porción en una tierra tan grande, bien. Estaba preocupado por estar en una era donde ya no hubiera tierras desconocidas, pero, como está tan grande, entonces estoy conforme. De acuerdo con su gran cuerpo, la risa y la voz de Ryder eran también de grandes dimensiones. Weaver sintió que solo un terremoto o un tornado podían oponerse a un hombre de ese tamaño. Bien, bien. Estoy emocionado, ¿y nosotros, muchacho, en qué lugar del mapa nos encontramos? Nerviosamente, Weaver apuntó a Japón en el lejano oeste. Ryder dejó escapar un graznido en forma de admiración. Y. En el lado opuesto de la Tierra redonda, eso también es muy placentero. Entonces nuestro objetivo está aún más claro. ¿Objetivo?
Primero vayamos a la mitad del globo, hacia el oeste, directo al oeste, tomaremos todos los países que se encuentren en el camino, en mi retorno triunfal a Macedonia haré que toda la gente en mi tierra celebre mi resurrección, ¿qué te parece eso? Estupefacto por un momento, Weaver se quejó, todavía estaba mareado por el enojo. ¿Para qué demonios viniste a este lugar? La guerra del Santo Grial, por el Grial Rider suspiró, aburrido por la actitud amenazante de Weaver. Pero eso es tan solo el comienzo, ¿cuál es el problema? Rider sonaba como si apenas se le hubiera ocurrido. Bien, el Grial, debería acerca de eso primero, muchacho, ¿qué harías con el Grial? Incapaz de comprender el tono serio de Rider, Weaver sintió un escalofrío que no pudo describir. ¿A qué se debe el cambio? ¿Por qué lo preguntas? Necesito asegurarme, en caso de que tú también quieras conquistar el mundo, entonces eso nos haría enemigos, ¿verdad? No son necesarios dos supremos gobernantes. Era altamente razonable que el Servant dijera eso cuidadosamente sobre su hombro, casi le daba la espalda a su máster y sus sellos de comando. Weaver se estremeció violentamente por los rastros de crueldad que emitía la audacia en la voz del hombre grande. El miedo sobrecogedor hizo que se olvidara del fundamento de su superioridad como máster. Eso es estúpido. El mundo, yo no. Sofocado hasta entonces, Weaver de pronto recordó la necesidad de mantener su dignidad. Conquistar el mundo, Yo no tengo interés en un objetivo tan vulgar. Oh. El semblante de Rider cambió por completo, y miró a Weaver con gran interés. ¿Quieres decir que hay una aspiración más grande que querer el mundo, para un hombre joven? Es interesante, así que cuéntame. Weaver hizo un gesto de burla, entonces con todo su valor comenzó a hablar altivamente. Yo, lo que deseo es solamente ser juzgado con equidad, renovar la impresión de mis colegas en la torre del reloj, quienes nunca han reconocido mi talento antes de que pudiera dejar de hablar. Un golpe sin igual alcanzó a Weaver, rudamente al mismo tiempo escuchó el rugido en la voz de Rider. Eso es muy poco. El golpe de su expresión fue igual de fuerte que el golpe físico, Weaver no notó la diferencia. De hecho, Rider dio un golpe como para matar un mosquito, pero fue demasiado fuerte para un bajo y frágil Magus que giró como un trompo y luego cayó al suelo. Pequeño. Eso es muy poco, es ridículo, esa es toda la ambición por la que pondrías en riesgo tu vida en una batalla. ¿Y se supone que tú eres mi máster? Es muy triste. Como si no lo pudiera aceptar, Rider proclamó esto al Magus con una expresión perpleja, lejos del enojo, pero prácticamente lamentándose. Weaver nunca se había enfrentado esa sinceridad y violencia. Al ser golpeado por la verdad, el orgullo de Weaver se sintió ofendido, lo que le causó un dolor más grande que el de su mejilla. Los labios de Weaver temblaron con odio, que se veía en el color de su rostro, pero Rider no le dio ninguna importancia. Si quieres tanto el respeto de otros, bien, te diré chico, usa el poder del Grial para crecer 30 centímetros, cuando tengas una mejor vista de las cosas, sí, serás observado por la mayoría de la gente hacia arriba. Esa fue la más grande humillación para él, más que sentir odio, Weaver se sintió mareado como si sufriera anemia, todo su cuerpo temblaba. Imperdonable, eso fue en verdad imperdonable. Ese hombre gigantesco, un Servant, tan solo un asistente, había pisoteado el orgullo de Weaver y se había marchado con él. Ni siquiera un dios podría perdonar un insulto como ese a la dignidad de Weaver. El puño derecho de Weaver estaba tan apretado que sus uñas podían rasgar la palma de su mano. El poder fluyó hacia los 3 sellos de comando en su espalda. Con esos sellos encantados, los guardianes del orden del Grial, ¿puede ese hombre ser mi Servant? Tal vez puedan hacer que Rider. ¿Qué exactamente? Por supuesto que no había olvidado porque dejó la torre del reloj, ni porque había venido a este lugar al este del país, era para obtener el Grial, por eso había invocado al Servant, pero una crisis de tal magnitud con ese espíritu heroico podría ocurrir de nuevo. Después de la tercera vez los sellos de comando desaparecerían, eso significaría una derrota definitiva para él como máster. Esta situación o las situaciones hipotéticas siguientes no estarían bien, ¿o sí? Ni siquiera después de haber pasado 1 hora desde la invocación. Apenado, Weaver miró hacia abajo y respiró profundamente en varias ocasiones, entonces mediante un razonamiento natural y calculado, apagó el odio de su corazón. La impaciencia no llevaba a ninguna parte. Ciertamente la actitud de Rider era difícil de perdonar, pero el Servant no se había opuesto a su máster aún, ni tampoco había rechazado ninguna orden. Weaver tan solo podía blandir su látigo 3 veces en contra de esta bestia. ¿No era algo descuidado usarlo cuando tan solo había ladrado?
Habiendo recobrado la compostura, Weaver finalmente miró hacia arriba. Rider todavía estaba sentado en el suelo, despreciando a su máster, o quizá ya había olvidado su existencia. Leía el atlas. Weaver le habló a su increíblemente gigantesca espalda. Si tan solo pudieras obtener el Grial, entonces no me quejaría, no me importa lo que hagas después, puedes ir a donde quieras, Macedonia o el Polo Sur. Rider respiró desanimadamente, o indiferentemente, era difícil saber cuál era el ritmo habitual de su respiración. De cualquier manera, estás seguro de que tienes tus prioridades, ¿verdad? ¿Vas a participar seriamente en la contienda por el Grial? Ah, lo he comprendido ya. Rider separó su mirada del atlas y miró a Weaver por encima de su hombro con un gruñido deprimido. Lo primero es derrotar a los otros 6 espíritus heroicos, ¿verdad? Eso suena muy difícil, pero ciertamente sin el Grial, no puedo comenzar con nada. Ten la seguridad de que obtendré ese tesoro. Su discurso fue tranquilo y compuesto, pero Weaver no estaba del todo convencido. Por supuesto que ese espíritu heroico no era una decepción, era lo máximo que Weaver podía obtener al convertirse en máster. El Servant que había conseguido tenía habilidades fuera de este mundo. Pero en un conflicto, los Servants no solo compiten con sus habilidades, la guerra por el Santo Grial no era precisamente apropiada para moverse con grandes músculos. Pareces bastante confiado, pero ¿cuáles son tus oportunidades de obtener la victoria? Con esa atrevida provocación, Weaver con su ceño fruncido mostró todo su enojo a Rider. Yo soy un máster, por supuesto que puedo tener una actitud prepotente, pensó. Así que, ¿dices que quieres ver mi poder? Al ver su mirada, Rider respondió en tono tranquilo, lo que hizo que Weaver se pusiera nervioso. Sí, así es, ¿no es obvio? Necesito una prueba de que puedo confiar en ti. Riéndose, el Servant gigante jaló su espada de la funda que colgaba de su cintura. Era una espada valiosa que estaba espléndidamente arreglada, pero no parecía contener el prana de un fantasma noble. Cuando Rider tomó la espada, la atmósfera peligrosa hizo que lentamente Weaver se pusiera intranquilo. ¿No estará pensando asesinarme por mi imprudente boca? Sin darse cuenta de que su máster temblaba violentamente, Rider levantó su espada por encima de su cabeza. Con este único golpe, yo, Alejandro, rey de los conquistadores, clamo por la supremacía. Habiendo gritado tan fuerte hacia el cielo, violentamente meció su espada en contra del espacio vacío. Justo en ese momento, el sonido de un trueno y un temblor sacudieron el lecho del río, con un magnífico brillo. Sus intestinos se torcieron. Weaver perdió el balance y cayó al suelo por segunda ocasión. Si la espada de Rider no parecía estar tocando nada, entonces ¿qué había cortado? Weaver lo vio. El espacio vacío se partió, como un orificio, y la cosa más absurdamente poderosa apareció, y entonces Weaver recordó lo que era un Servant. La leyenda de un héroe no solamente consiste en el hombre, sino que también cuentan las anécdotas que se cuentan sobre él, sus brazos y sus armas. Todo esto era el símbolo de su existencia. Estos símbolos eran los últimos misterios que los Servant, encarnados en un espíritu heroico, portaban como una carta de triunfo. Eran las armas mortales llamadas comúnmente fantasmas nobles. Así que no había ningún error. Lo que apareció en el espacio vacío golpeado por Rider, debía ser sin lugar a dudas, su fantasma noble escondido en su existencia. La densidad del poder mágico era monstruosamente fuera de lo común. Weaver podía comprenderlo. Ese era un milagro que había trascendido la humanidad, había trascendido la magia. Así es como yo golpeo con mi espada y obtengo esto. La ofrenda para Zeus de parte del rey Gordias, debe ser a causa de esta reputación que me colocaron en la clase Rider. Con una sonrisa brillante y orgullosa frente a su arma, Rider no sonaba como si estuviera fanfarroneando. Esa debía ser la prueba de que la había usado regularmente y depositaba una inmensa fe en ella. Así que eso fue solo el comienzo. El fantasma noble en el que en verdad confío está en otra parte. Bueno, cuando aparezca la oportunidad te mostraré. Si me encuentro con un oponente formidable que valga la pena, así será. Temeroso, Weaver vio a Rider de otra manera, precisamente porque él era un magus. Comprendía el poder destructivo del fantasma noble que estaba frente a él. Comparado con las armas de hoy en día, era el equivalente a un bombardero estratégico. Podría transformar por completo el área de Shinto en cenizas si se le dejaba libre por una hora. No quedaba ninguna duda, Rider era el Servant más fuerte que Weaver hubiera deseado. Su poder sobrepasaba la imaginación de Weaver. Si había un enemigo que este hombre no pudiera derrotar, entonces se trataría de una existencia que no podía ser detenida ni por orden divina. Hey, muchacho, ¿por qué tienes esa cara pálida? Ni siquiera he comenzado con un sentimiento malicioso. Rider habló a su máster.
Si quieres el Grial rápidamente, deberíamos localizar uno o dos espíritus heroicos de inmediato, yo los arrollaré, mientras tanto, puedo ver en el Atlas para matar el aburrimiento, ¿estás de acuerdo con eso, verdad? Con el alma fuera de su cuerpo, Weaver asintió. Fin parte 01 acto 02, volumen 01.